Buenos días, bienvenidos señores jurados y presidenta. A continuación les presento el título de mi proyecto de investigación, propuesta de obras hidráulicas para la línea de aducción en el sector Micuyé del municipio de Santa Marquina del estado Mérida, elaborado por el autor Betty Tamiche, tutor académico, ingeniero Juan Pablo Zambrano, asesor metodológico, ingeniero Ana Karina Briceño. Para ubicar el proyecto de investigación en el sector Micuyé del municipio de Santa Marquina del estado Mérida. Capítulo 1. Contextualización del problema. La problemática tratada en la investigación es de suma importancia e urgencia, ya que la ingesta de agua cruda afecta la calidad de vida de los habitantes que hacen vida allí. El problema. Ausencia de planes de mantenimiento en los acueductos, a su vez, escasez de un sistema adecuado de agua potable, afectando la calidad de vida de la comunidad micuyesa, acarreando como síntomas la interrupción constante del servicio de agua en épocas de lluvia. Su principal causa es que no hay un sistema de abastecimiento adecuado de agua potable y su consecuencia es que se verá afectada la comunidad por enfermedades estomacales debido a que el agua no es tratada. En ese sentido, su objetivo general propone las obras hidráulicas para la línea de aducción en el sector Micuyes del municipio de Santa Marquina del estado Mérida. Por lo tanto, sus objetivos específicos: diagnosticar la situación actual de la accesibilidad del agua potable en la comunidad, realizar un levantamiento topográfico con el fin de conocer la altimetría del sector, determinar la demografía del sector para la demanda futura, analizar los estudios físicos, químicos y bacteriológicos del agua, diseñar el sistema de captación de serenador, línea de aducción y almacenamiento de agua potable basado en los estudios técnicos ingenieriles. Capítulo 2. Marco teórico. Antecedentes. Hernández 2018. Propuesta de un sistema de abastecimiento de agua potable en el sector de Pedregada del municipio de Santa Marquina del estado Mérida. Chacón 2016. Diseño de obras requeridas para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable de la población Clarín Espíritu y Puerto Espíritu. Rodríguez 2015. Propuesta de una red de distribución de agua potable para la unidad educativa Ventaja en el sector de Paramito Campolías Mérida. Base teórica. Teoría que sustenta la investigación. El agua. Autor Arocha, 1980. Abastecimiento de agua. Merry, del año 2001. Y diseño de agua. Mijares, 1983. En las bases legales de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley del Agua, artículo del 1 al 4, Principios de la gestión integral de las aguas, artículo 5. Normas aplicables a obras civiles hidráulicas, la Convenil 2087, sector de construcción, parte 3, obras hidráulicas, y las INUS 1976, construcción de obras de acueductos y alcantarillado. En el sistema de variables son de cualidad, magnitud, análisis y control, desprendiéndose de las dependientes condiciones actuales de los acueductos y la independiente diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable. En la priorización de las variables, objetivo general, propuesta de obras hidráulicas para la línea de aducción en el sector Micuyes del municipio de Santa Marquina del estado Mérida. Sus variables son variables dependientes y las independientes. Las variables dependientes, condiciones actuales del acueducto. Sus dimensiones son aforo del caso de proyección y terreno. Sus indicadores son caudal de suministro, población futura y norma. Topografía, estudios hidrológicos, y sus unidades de medida son litros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo, habitante según el caso, cuotas, metros cuadrados y hectáreas, y milímetros, litros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo. Las variables independientes del diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. Sus dimensiones son condiciones hidráulicas y obras hidráulicas. Sus indicadores son estudios físicos, químicos y bacteriológicos, y línea de aducción, ramal de distribución y distribución de agua potable. Sus unidades de medida son porcentaje de humedad, temperatura, color, turbidez, número de coliformes, tipo de tubería, metros, litros sobre habitante sobre día. Capítulo 3. Marco metodológico. Modalidad de investigación. Fue un proyecto factible donde adopta la investigación documental y a su vez sustenta la investigación de campo. El tipo de investigación se basó en una investigación descriptiva apoyándose en la proyectiva para permitir el diseño de obras de captación para obtener el vital líquido. Los procedimientos de investigación: fase 1, revisión documental; fase 2, diagnóstico de las necesidades de agua potable; fase 3, levantamiento topográfico del área de estudio; fase 4, determinación de las características demográficas del sector; fase 5, estudios físicos, químicos y bacteriológicos del agua; fase 6, diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable.
En la población y muestra fue un caso único donde la muestra es igual que en la población. En las técnicas de instrumentos, recolección de datos, sus técnicas a utilizar fueron revisión documental, sus instrumentos fueron textos, libros, normas, convenin, trabajos especiales de grado, estudios topográficos, hidráulicos, geológicos y sanitarios. En las técnicas de observación directa, sus instrumentos fueron hojas de registro. En las técnicas de observación mecánica, sus instrumentos fueron planillas de observación mecánica. En sus técnicas de censo poblacional, sus instrumentos fueron documentos de consejo comunal. En las técnicas de estudio físico, químico y bacteriológico, sus instrumentos fueron olor, color, presencia de material fecal, turbidez, presencia de material fino, arena, presencia de material grueso, piedra. En las técnicas de mediciones de campo, sus instrumentos fueron cinta métrica, levantamiento topográfico, planilla de medición, brújula. En las técnicas de software, sus instrumentos fueron Google Earth, Cloud Mapper y AutoCAD. Técnicas de datos. Sus técnicas de datos fue cualitativo y cuantitativo. Capítulo 4. Resultados. Fase diagnóstico. Para ubicar el proyecto de investigación en el sector Micuyes del municipio de Santomarquinas del estado de Mérida. Su precipitación. Sus datos fueron obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, tal muestra que la precipitación es durante el año, que para el mes de marzo es de 193,3 y para el mes de octubre es de 254,3, para un total anual durante todo el año de 983,2. En la diapositiva número 18 vamos a calcular el dique de toma, pero antes de calcular el dique de toma debemos conocer dos factores importantes: estudio físico, químico y bacteriológico del río La Sucia. Estos datos fueron suministrados por Agua de Mérida. El primer estudio fue el 9-4 de 2002. Su tipo de fuente, una cuenca superficial con color aparente menor a 45, su pH de 6,8, su turbulencia es de 1,7 y no presenta coliformes totales en el agua. El segundo estudio fue el 16-7 del 2004, una cuenca superficial. Estos datos son menores a los primeros estudios. Podemos decir que el río La Sucia es un agua transparente. Objetivo general: proponer las obras hidráulicas para la línea de aducción en el sector Micuyes del municipio de Santomarquinas del estado de Mérida. Sus objetivos específicos: determinar los requerimientos necesarios para el diseño y cálculo de un sistema de abastecimiento de agua potable de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes, garantizar el suministro de agua potable a los habitantes del sector Micuyes del municipio de Santomarquinas del estado de Mérida. En la siguiente diapositiva tenemos el censo poblacional actual. Decimos que el número de viviendas fue de 62 para un número aproximado, el número de personas de 5 para un total de habitantes de 310. Las fincas, su número de fincas fueron de 48 para un número de personas aproximadas de 9 para un total de habitantes de 432. Cuando hacemos la sumatoria de ambos decimos que el total de habitantes es de 742. En la relación de la producción del sector Micuyes, el número de viviendas actuales es de 62 para una población actual del año 2020 es de 310 habitantes, número de fincas de 48, población familiar y obreros 432, la tasa de crecimiento, lo que dice la normativa, es de 1,30%, el periodo de diseño a futuro es de 30 años, población futura del año 2050 es de 459 habitantes, para un total de viviendas futuras de 92. En la siguiente diapositiva tenemos la dotación de agua residual del sector Micuyes. Su descripción: viviendas unifamiliares hasta 200 metros cuadrados, su cantidad fueron de 16, su dotación fueron de 1.500 litros sobre día sobre metros al cuadrado, sus resultados fueron 24.000 litros sobre día. En las viviendas de entre 201 a 300 metros cuadrados, su cantidad fue el número 11 y su dotación de unidad fue de 1.700 litros sobre día sobre metros cuadrados para un resultado de 18.700 litros sobre día. En las parcelas entre 201 y 300 metros cuadrados, su cantidad fueron de 30 y su dotación de unidad fue 1.700 litros sobre día sobre metros cuadrados para un resultado de 51.000 litros sobre día. En las viviendas unifamiliares de 600 metros cuadrados, su cantidad fue de 5 para una dotación de unidad de 2.200 litros sobre día sobre metros cuadrados y su resultado fue de 11.000 litros sobre día. En la parcela de cultivos de 6.000 a 10.000 metros cuadrados, su cantidad fueron de 48 para una dotación de unidad de 11.200 litros sobre día sobre metros cuadrados. Su resultado fue de 537.600 litros sobre día. Haciendo la sumatoria de todo, decimos que es un total de 642.300. En la tabla de resumen del cálculo de dotación del sector Micuyes decimos que la dotación de agua para edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares es de 104.700.
y la dotación de agua, agua potable para áreas destinadas a cultivo de 537.600 para un subtotal de 642.300. A esto le quitamos el 10% de pérdidas que nos da 64.230 para un total de 706.630. En la siguiente diapositiva tenemos el caudal de demanda que nos dice la ecuación que es el caudal de demanda es igual al factor de mayoración por el caudal máximo, donde cada factor de mayoración por población decimos que K es igual a 275 menos 0,75 por X, que es una variable entre 100. Reemplazando los valores decimos que es 2,04. Calcular el valor de X. X es la cantidad de poblaciones expresados en miles entre 1000. Reemplazando los valores decimos que X es igual a 0,742. La ecuación del caudal de demanda decimos que es el factor de mayoración por el caudal máximo. Reemplazando los valores nos dice que es 20,87 litros sobre segundo es igual al caudal del diseño. La ecuación nos dice que el caudal unitario es igual al caudal del diseño entre la sumatoria de longitudes. Reemplazando los valores nos dice que es 0,0017 litros sobre segundo sobre metro. En la siguiente diapositiva tenemos la carga sobre la cresta. La ecuación nos dice que es el caudal medio entre la longitud asumida. Reemplazando ambos valores decimos que es 173,67 litros sobre segundo por metro, donde en la imagen vemos que H minúscula es la altura del agua, H mayúscula es la carga sobre la cresta. Considerando los valores de B sub 0 y S sub 0 se reemplazan los valores y se despeja. En la siguiente diapositiva vamos a determinar el área de captación. La ecuación nos dice que es B sub H es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H mayúscula menos H minúscula. Reemplazando los valores nos dice que el B sub H es igual a 1,43 metros sobre segundo, por donde la pendiente, que es Z, dice que B puede variar entre 1/6 y 1/8. Z sub 0 entre B sub 0 es igual a 1/8. Despejamos y decimos que Z sub 0 es igual a 0,10 metros. En la distancia S, dimensionado entre el borde y el comienzo de la cresta, nos dice la ecuación que S es igual a Z sub 0 por B sub H elevado al cuadrado entre B sub 0 por G, que es la gravedad. Entonces S es igual a 0,03 metros, que esto es igual a 3 centímetros, igual a 3 centímetros. Entonces S sub 0 es igual a 0,25 mayor a S, que es igual a 0,03 y cumple. Al ser mayor S sub 0 que S, es decir que S sub 0 es mayor que S, podemos considerar a S sub 0 igual a 10. En la siguiente diapositiva tenemos el cálculo de la rigidez de captación. La ecuación nos dice que tenemos que despejar S1 y S2. Despejando ambos valores, decimos que S1 por S2 es 0,014. La descarga aproximada por el metro lineal, la ecuación nos dice que es el caudal máximo entre la longitud asumida. Reemplazando los valores nos dice que es 124,10 litros sobre segundo por metro. El radio hidráulico nos dice la ecuación que es A sub m entre P sub m. Reemplazando los valores nos dice que es 0,45 metros. La velocidad media, reemplazando los valores de la ecuación, nos dice que es 6,88 metros sobre segundo. Ecuación de continuidad, que es el caudal, es igual a B por A sub m. Reemplazando los valores nos dice que es 12.660 litros sobre segundo, mayor al caudal máximo, que es 310,24 litros sobre segundo. El cálculo de la estructura del dique toma parámetros del concreto ciclópeo. El peso unitario del concreto es de 2.400, la resistencia del concreto a los 28 días es de 200 kilogramos sobre metros al cuadrado. La relación para muro ciclópeo en el concreto piedra es de 40% concreto y 60% piedra. En la siguiente diapositiva tenemos el dimensionado del dique toma. Como podemos ver en la imagen, la altura total del dique es de 2 metros, la altura del sedimento es de 1 metro, el espesor en el tope es de 0,20 metros, el ancho de la base del muro es 1,50 metros, la profundidad de la fundación es de 1 metro. Decimos que el peso total del dique es de 5.640 kilogramos por metro. El empuje actuante sobre el dique, decimos que el empuje es 1/3 del empuje actuante y 1/3 del empuje pasivo. Decimos que la altura del empuje actuante es de 1 metro y el empuje pasivo es de 2 metros. El empuje aerostático y el empuje de sedimento, reemplazando los valores de la ecuación, nos dice que es
24.000 kilogramos sobre metro. En la siguiente diapositiva tenemos el empuje activo de sedimento sumergido con un peso total y considerando 3 veces su peso. Reemplazando los valores de la ecuación nos dice que es 3.672 kilogramos sobre metro. El momento del empuje activo, reemplazando la ecuación, nos dice que es 2.448 kilogramos Fahrenheit menos metro sobre metro. El momento del empuje pasivo, reemplazando la ecuación, nos dice que es 660 kilogramos menos metro sobre metro. El factor de seguridad de volcamiento, reemplazando los valores, nos dice que es 2,12 mayor o igual a 2 y se chequea. En la misma diapositiva tenemos el deserenador. El cálculo de la velocidad de sedimentación. La ecuación nos dice que B sub S es igual a 90, que es una constante por D al cuadrado entre B. Reemplazando los valores nos dice que es 0,20 centímetros sobre segundo. El chequeo por el número de Reynolds, reemplazando los valores, nos dice que es 0,087. Entonces 0,087 menor a 1 cumple con el régimen laminar. En la siguiente diapositiva tenemos la velocidad de arrastre. En la ecuación nos dice que la velocidad de arrastre es 161 segundos por la raíz cuadrada de D. Reemplazando los valores nos dice que es 11,38 centímetros sobre segundo. El área de supervisión del deserenador, reemplazando los valores de la ecuación, nos dice que es 34,55 metros al cuadrado. Predimensionar la longitud del deserenador. Aquí tenemos 3 posibles dimensiones del deserenador de base. El primero es el ancho, 5,35 metros con una longitud de 6,50 metros con una altura de 0,85 metros. El segundo es 5,80 metros con una longitud de 6 metros con una altura de 1 metro. El tercero es 4,95 metros con una longitud de 7 con una altura de 0,75. ¿Cuál sería la alternativa a usar para el posible dimensional del deserenador? Sería el de mayor comodidad, menor costo y mejor economía. En la misma diapositiva tenemos la línea de deducción, donde vemos la topografía del sector del proyecto de investigación está más detalladamente. El tipo de pendiente que presenta la topografía es un corrimiento constante, ya que la pendiente se mantiene de forma más clara y hace que la gravedad llegue más rápido al tanque de almacenamiento. En la siguiente diapositiva tenemos la carga disponible, que decimos que la cuota carga disponible es menos la cuota carga de almacenamiento. Ambas cuotas nos da 160 metros. Gasto de diseño, decimos que la ecuación es caudal máximo diario es igual a K1 por el caudal máximo. Entonces decimos que el caudal máximo diario es de 10,23 litros sobre segundo. Determinar las clases de tubería que sea capaz de soportar las presiones hidrostáticas. El diámetro de la tubería sería alfa es igual a la variación de la altura entre la longitud por el caudal de demanda elevado al cuadrado. Reemplazando los valores nos decimos que alfa es igual a 0 al cuadrado, 1379. Decimos que alfa es 0,001379. En la misma diapositiva tenemos el tanque de almacenamiento. Compensación de la variación horarias. Decimos que es 0,25 por la dotación por la población. Reemplazando estos valores decimos que es 109.800 litros. Volumen de almacenamiento total, decimos que es el volumen de almacenamiento más el volumen de almacenamiento de la parcela. Tomando estos dos valores de la ecuación, decimos que el volumen total de almacenamiento es de 245.000 litros. En la siguiente diapositiva tenemos la provisión de reserva para cubrir daños e interrupciones en la ecuación. El volumen de almacenamiento es igual al caudal máximo por 4 horas por 3.600 segundos sobre hora. Reemplazando los valores decimos que es 117.792 litros. En el volumen de almacenamiento total para el año 2050 es de 245.000 litros más 117.792 litros. Haciendo la sumatoria de ambos valores decimos que el volumen de almacenamiento total para el año 2050 es de 362.792 litros. Llevando los litros a metro cúbico tenemos que es 362.792 litros por un metro cúbico entre mililitros nos da que es 362,79 litros cúbicos. Para el proyecto de investigación se propone un tanque de 400 metros cúbicos.
En la siguiente diapositiva tenemos el corte esquemático del estanque de concreto, donde se va a determinar las partes de las cargas, la cámara del aire, la altura y todo lo que proyecta el tanque, así como también las fuerzas actuantes por empuje de la tierra y las fuerzas actuantes por empuje del agua. Estos datos fueron tomados por Gustavo Tatá. En las conclusiones, el sector Micuyés es una comunidad que está retirada a poblados vecinos, que se encuentra a 3/4 de horas de recorrido a pie. El mismo ha tenido un constante crecimiento, ya que se presenta espacio para construir en viviendas como para desarrollos agrícolas y pecuarios. El mismo está dentro de los límites del Parque de la Sierra Nevada, donde algunos de sus habitantes han generado daño a esta zona. De igual forma, se ha convertido en atractivo para quienes quieran estar a zonas pobladas y con la tranquilidad que le brinda su entorno. Pasa. Recomendaciones. Antes de realizar el presente proyecto de investigación, se debe pedir permiso al Ministerio de Ambiente para la factibilidad de la captación del agua del río La Sucia. Por esta parte, por estar en los previos del parque. Por otra parte, la captación del agua del río de La Sucia está dentro de la zona protegida y se prohíbe el uso de materiales alejados a la zona. Las autoridades deben de realizar un control sobre las viviendas que se están construyendo, ya que dañan de manera considerable el entorno del Parque Nacional Sierra Nevada. Para finalizar, les dejo con un pensamiento: el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Albert Einstein. Muchas gracias por su atención.